Gracias por continuar con nosotros. Las deportaciones masivas prometidas por el presidente electo Donald Trump han sembrado el temor entre trabajadores indocumentados. Según expertos, uno de los sectores económicos más golpeados sería el de la construcción, donde abunda la mano de obra indocumentada de América Latina. Desde Chicago, nuestra reportera Viviana Ávila tiene los detalles. Así es, buenas tardes. Y es que de llevarse a cabo este plan masivo de deportaciones, tanto expertos económicos como de inmigración dicen que los sectores más golpeados serían el de la economía y también el sector de la agricultura. Incluso hay una proyección de los expertos e indican que esa deportación masiva de millones de trabajadores inmigrantes significaría una reducción entre 1.100 a 1.700 billones de dólares, aun cuando el presidente electo Donald Trump haya prometido que traerá industrias al país que generen empleos. Hablamos con un líder de una organización de trabajadores aquí en Chicago y también con un trabajador de la construcción sobre lo que piensan al respecto. Escuchemos. Es un sostenimiento a la economía, ¿verdad? Todo el dinero que estas trabajadores aportan, pues es un dinero importante para el desarrollo económico. Depende de los que vaya a deportar, si la gente trabajadora debe de dejarla, porque es la que trabaja más aquí en Estados Unidos, la gente hispana. Y quienes también han manifestado su preocupación por este plan masivo de deportaciones, incluso de trabajadores que tienen beneficios migratorios como el TPS, son aquellos presidentes de compañías reclutadoras de trabajadores. Dicen que después de la pandemia aún quedan por llenar cerca de 1 millón de trabajos, de puestos vacantes en Estados Unidos. Y también preocupa esa restricción de visas de trabajo en sectores especializados como el de la informática. Recordemos que en la primera administración del presidente Trump se redujo esa cuota precisamente de las visas tipo H-1B. Veremos cómo avanza este plan y el impacto que tendría en la economía del país. Regreso contigo. Viviana, muchas gracias por tu reporte desde la ciudad de Chicago. Vamos a seguir hablando de inmigración, uno de los temas que dominó definitivamente la contienda electoral. Aproximadamente un millón de migrantes, por ejemplo, se encuentran en Estados Unidos gracias al estatus de protección temporal, que es conocido por sus siglas TPS. Las designaciones del TPS están a cargo del secretario de Seguridad Nacional y tienen una duración máxima de 18 meses, pero en varios casos se prorrogan. Tras la victoria electoral de Donald Trump, algunos migrantes temen que el TPS está en la mira o esté en la mira de su administración. Vamos a analizar el tema con el editor principal de inmigración de Univisión, Jorge Cancino. Jorge, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y por supuesto con el abogado de inmigración, Héctor Benítez. Héctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bien, quiero preguntarles y empezar con esto. ¿Es infundado el temor de que Donald Trump ponga fin al TPS, Jorge? ¿Tú piensas que es infundado o tiene fundamento que esto se va a acabar? Ellos en la campaña lo dijeron claramente que lo iban a eliminar. Es uno de los programas que está en la mira. Ya en el primer gobierno lo hicieron y el programa fue restituido por los tribunales, los cuales al fallar en demandas que se establecieron por la cancelación, los jueces dijeron que había sido hecho de manera arbitraria y caprichosa al no respetar debidamente la ley de procedimiento administrativo. Pero el proyecto 2025, que se conoció antes de la elección, lo dijeron muy claro, que habían aprendido de la elección anterior y esta vez, cuando procedan, van a proceder de acuerdo a lo que dice la ley para que los tribunales no se metan en cancelar lo que ellos decidan hacer. ¿Estás de acuerdo que este miedo es infundado o es fundado, como dice Jorge, que tiene solidez en lo que ha dicho Donald Trump en la campaña? Mira, lo que pasa es que la Corte Suprema, o en este caso, digamos, los magistrados de la Corte Suprema han venido también abonando mucho el terreno sobre lo que tiene que ver con las facultades del Poder Ejecutivo para dictaminar lo que son las políticas migratorias. Por ejemplo, el año pasado una de las más controversiales tuvo que ver con el tema de las prioridades de deportación, y en el marco de las prioridades de deportación categóricamente le dieron un espaldarazo, en este caso a la administración Biden, señalando que era facultad del Ejecutivo y que los estados no tenían un interés jurídico actual para, digamos, retar esa facultad. Ese terreno que se ha venido abonando a lo largo de toda esta última gestión, digamos, o esta nueva Corte Suprema de Justicia, pues indudablemente también permite pensar que, digamos, un argumento similar pudiera presentarse al momento de que se haga una terminación o sencillamente una no renovación de lo que es la figura del TPS. Y bien pueden indicar, como hicieron con las prioridades de deportación, que es una facultad del Ejecutivo. ¿Ese es el camino? ¿Tú crees que ese es el camino a través de evitar el legislativo? Ese es el camino, Luis, pero más importante de lo que hablábamos con Héctor es lo siguiente.
Se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, han habido muchos anuncios de campaña. Lo prudente es esperar el 20 de enero. Sí. Y a partir del 20 de enero, las órdenes ejecutivas o las instrucciones que provengan de la Casa Blanca de Trump respecto al tema migratorio, para entonces conocer en base a qué se toma una decisión, cuál es la decisión y cuáles son las prioridades migratorias que ellos establezcan. De esa manera, entonces, poderle aconsejar, poder informar a nuestros usuarios respecto a los pasos a seguir para defender sus derechos de permanencia. Ahora, como todo, hecha la ley, hecha también la demanda. Esto, todo es susceptible a que haya demanda, ¿no? Bueno, está el ejemplo del primer gobierno, por lo tanto hay una manera de actuar del presidente Trump que ya se conoce. El proyecto 2025 lo dijo claramente como, y que aunque el presidente se haya desmarcado del proyecto 2025, pues creo que hay un hijo ahí en el medio que es tan parecido al presidente Trump que no es necesario hacerle una prueba de ADN para saber que es de él. Pero las demandas igual van a aparecer, ¿o no? Sí, las demandas indudablemente van a aparecer, pueden generarse suspensiones en el tiempo de cualquier acto administrativo que pretenda terminar o no continuar, por ejemplo, figuras como el TPS, pero ulteriormente igual van a terminar llegando a la Corte Suprema de Justicia y es donde se va, digamos, se tiene que recoger cuál ha venido siendo la última tendencia de decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que es quien va a tener la última palabra. Probablemente el TPS en el supuesto, porque como bien dijo acá Jorge, mi compañero de panel, no podemos tampoco anticiparnos a aseverar el hecho de que lo van a terminar. Bien pudiera preservarlo también, puede ser una decisión del ahora presidente electo. Lo cierto es que si toma la determinación y en el transcurso de demandas llega a la Corte Suprema de Justicia, lo más probable es que la Corte Suprema termine dictaminando que es una facultad del Ejecutivo. Ahora, yo sé que Donald Trump en muchas instancias y sobre todo en el tema migratorio genera muchísimo cuidado, muchísima preocupación y hay que tomarlo todo con pinzas y como dices tú, hay que esperar a que ocurra cuando ocurra. Pero también yo me pongo del lado de las instituciones de Estados Unidos. Donald Trump puede querer hacerlo todo lo que quiera, pero tiene que enfrentarse a las instituciones, ¿o no? Y a la ley también. Y a la ley. Pero aquí hay un punto crítico. Mira, hablábamos antes de estar sentado contigo acá. La mayor preocupación no debería ser el TPS en este momento, sino la mayor preocupación debería ser que hay 928.619 órdenes de deportación en ausencia emitidas entre el 2015 y el 30 de septiembre pasado, que terminó el año fiscal 2024. Es casi 1 millón. Es casi 1 millón de personas. Y ese 1 millón de personas es los que deberían estar más preocupados por lo que pudiera venir a partir del 20 de enero. ¿Por qué? Porque si el gobierno determina que esas personas deben ser encontradas, arrestadas y deportadas, van a ser deportadas sin la necesidad de llevarla ante un juez de inmigración porque ya tienen una orden de deportación. ¿Qué es lo que ha dicho Donald Trump? ¿Qué es lo que ha dicho Calza J.D. mucho Vance? con lo que han advertido. ¿Qué es lo que ha dicho Marco Rubio? Exacto. Entonces, ese es el sector de población que debería estar más preocupado, hablar con sus abogados para que los abogados, al leer sus expedientes, traten de averiguar si tienen alguna posibilidad de continuar luchando por sus derechos de permanencia en Estados Unidos. O, si son detenidos, qué deben hacer y qué no deben hacer durante una detención. Ese sí es un consejo práctico. Sí. Esa sí es una realidad práctica. Sí, por lo menos hay una buena cantidad de esas personas que están bajo una orden de deportación que gozan, por ejemplo, de figuras como el TPS. Y el TPS se constituye también, en una barrera de contención para evitar que se ejecute una orden de deportación. A los dos, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Esta en Línea de Fuego de Noticias Univisión 24/7.